Dios le bendiga a mis amados hermanos de Centro Evangelístico Misionero Tanara. Les envío un saludo desde aquí, desde la intimidad de mi casa. Saludo a todos los hermanos que van a ver este video, a los hermanos de Nicaragua, de Cuba, de Guatemala, a mis hermanos en Honduras, a mis hermanos allá en Cuba. Les envío un abrazo a todos y esperamos que pronto podamos volver a vernos todos otra vez. Mis hermanos, hoy quiero compartir una palabra con usted. Estamos viviendo tiempos difíciles en la tierra. El mundo tiembla. Las naciones están consternadas, asustadas. Pero yo quiero decirles, hermanos, que cuando vamos a la Biblia, yo puedo ver que en el mundo siempre han habido situaciones difíciles. Desde que el hombre salió del huerto de Edén hasta hoy, en este mundo siempre ha habido momentos difíciles, han habido momentos de sequía, de hambre, han habido momentos de guerra. Este mundo pasó por 2 inquisiciones, este mundo pasó por 8 cruzadas. Siempre han habido momentos difíciles, pero yo hoy quiero compartir una porción de la palabra a donde Dios se manifestó en medio de un momento difícil. Y en esta ocasión quiero compartir acerca de la vida de Isaac. En Génesis capítulo 26, en el verso 1 dice la palabra de la siguiente manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en la tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos y mis estatutos y mis leyes. El 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar. Eso lo hizo obviamente en obediencia a Dios. Y cuando yo salto al versículo 12, porque de ahí en adelante se dan una serie de detalles, pero saltando al versículo 12 y viendo lo que fue la vida de Isaac aquí en obediencia a Dios, dice la palabra del Señor en el verso 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Que el Señor bendiga su palabra. Sabemos que su palabra está bendecida y sabemos que el Señor en esta hora va a añadir consejo, ciencia, revelación, exhortación, para que su palabra penetre la vida de todos los que estamos oyendo, que nos levante, que nos anime, que nos dé fortaleza en medio de este tiempo difícil y caótico en que vive la tierra. Gracias, Señor. Bendice este momento, Padre. Creemos que va a ser un momento de bendición. Amén y amén. La tierra, como les decía antes, vive tiempos difíciles, es muy cierto, pero siempre han habido tiempos difíciles en esta tierra. Esta tierra nunca se ha escapado, ¿verdad?, de las dificultades. Entonces, para muchos de nosotros es algo nuevo vivir estos tiempos. Como yo dije en unas prédicas anteriores, lo que está pasando ahora mismo es algo que casi nadie se lo esperaba. Sabemos que es un tiempo de preparación. Creo que es un tiempo de purificación que está viviendo esta tierra. Después de esto, después que esto pase, nosotros vamos a entrar ya en un periodo que yo creo que ahora sí le vamos a poder decir los últimos tiempos. Porque viendo después que esto pase, el periodo que viene yo creo que sí nos va a poner ya a las puertas del arrebatamiento. Pero mientras que la iglesia no se haya ido, mientras que la iglesia no haya sido levantada, aquí tenemos cosas que hacer, tenemos que seguir adelante, tenemos que trabajar, tenemos que ganar almas para Cristo. Esto va a continuar. Entonces, mis hermanos, hoy tomo como referencia lo que es la vida de Isaac. En este momento difícil que está viviendo la tierra, un tiempo de hambre y de sequía, el Señor le dice a este hombre que
que no descienda a Egipto. Y obviamente todo el mundo descendía a Egipto porque Egipto era una tierra próspera, era una tierra bendecida. Allá no hacía falta nada. En otro tiempo también hubo un hambre en los tiempos de Abraham y Abraham descendió también a Egipto. Pero en esta ocasión Dios le está diciendo a Isaac, quédate en la tierra que yo te voy a mostrar. Isaac se queda en la tierra en obediencia al Señor. Entonces dice la palabra que en ese tiempo de hambre el Señor le dijo a Isaac, de manera específica, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Y en el verso 3 me llama la atención, si usted lo está viendo allá, mire que el verso 3 dice que el Señor le dijo, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Entonces, viendo este momento difícil, caótico, de hambre que estaba viviendo la tierra, algo similar a lo que se está viviendo hoy, solo que el tiempo de hoy es un tiempo de crisis sanitaria, vemos cómo Dios se manifiesta, vemos cómo Dios habla. Ahora, la importancia de ver el mover de Dios en la historia es porque Dios siempre ha sido Dios. O sea, Dios no ha cambiado. Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Es el Dios de los tiempos, es el Dios de las generaciones. Y el mover de Él en aquel tiempo nos da a nosotros una ilustración de cómo puede ser el mover de Dios en la vida de uno de nosotros en un momento de crisis. Por ejemplo, yo puedo ver algunas cosas aquí que yo quiero mencionar. Voy a mencionar 3 lecciones de cómo Dios se manifestó en momentos difíciles. Y esto lleva como propósito levantar tu ánimo, darte fe, darte fortaleza. Yo sé, mis hermanos, que lo que se está viviendo es difícil. Eso no lo podemos ignorar, eso no lo podemos ocultar. Es difícil lo que se está viviendo, es duro. Pero, hermano, Dios sigue siendo Dios. Dios no cambia. Y vamos a ver 3 lecciones de lo que fue el mover de Dios en esta historia, en este ambiente de hambre, de escasez, en este ambiente de sequía, donde no había nada, donde todo el mundo corría para Egipto. Lo primero que podemos ver aquí, mis hermanos, es que en tiempos difíciles, la primera lección es que en tiempos difíciles Dios habla. Escúcheme bien lo que voy a decir. En tiempos difíciles Dios habla. En tiempos difíciles Dios no deja de hablar. Hace días dije que lo único que no está en cuarentena es la palabra de Dios. La palabra de Dios no está en cuarentena. Dios sigue hablando. Su mensaje se sigue emitiendo en la tierra. Y la palabra del Señor, así como fue edificante en tiempos buenos, también es edificante en tiempos difíciles. Aquí Dios le habló a este hombre y le dio una orden. Le dijo, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, mis hermanos, cuando vivimos tiempos difíciles, la mayoría de la gente piensa en huir, escapar, correr. Pero a veces el escapismo no es la solución. A veces necesitamos la paz, la calma, el sosiego para oír lo que Dios nos va a decir. En momentos difíciles, en momentos de caos, la gente se desorienta, la gente se desespera, la gente toma decisiones que no deben de tomar. Por eso es que en momentos como estos vemos cosas como saqueos, robos, asesinatos. Pero, hermano, tenemos que acordarnos que Dios no está sujeto a ninguna situación que se vive en la tierra. En momentos difíciles tenemos que levantar la fe. En momentos difíciles tenemos que estar más sensibles para oír las directrices de Dios en momentos difíciles. Hermanos, en tiempos difíciles Dios da dirección. Dios habla dándonos dirección, diciéndonos qué hacer, dándonos orientación. En tiempos difíciles Dios nos dice a dónde ir. Dios nos guía, Dios nos habla. Dios nunca deja de hablar. Por eso es importante que en momentos difíciles como lo que estamos viviendo ahora, usted no pierda la dirección, usted no se desoriente, usted no pierda la comunicación con Dios. Es por eso que hemos venido diciendo, mis hermanos, que este tiempo es importante que mantengamos la oración. Por eso es que en este tiempo es importante que mantengámonos buscando la dirección de la palabra de Dios.
Por eso en este tiempo es importante que a través de los pastores, de los siervos de Dios, nos mantengamos oyendo la voz, el consejo de Dios. Yo soy pastor, pero yo he escuchado en estos días a otros siervos de Dios que han bendecido mi vida. Me han bendecido. He escuchado prédicas de otros hermanos que, hermanos, han llegado a mi vida como agua fría al alma sedienta. ¿Por qué? Porque Dios nunca deja de hablar. El consejo de Dios siempre será, el consejo de Dios es firme. Por eso es que en tiempos difíciles tenemos que estar sensibles a la voz de Dios. Por eso, mis hermanos, es muy necesario que en este tiempo usted no se endurezca, porque ese es el resultado por el cual mucha gente hace lo que no tiene que hacer. Mucha gente hace lo que no tiene que hacer por poner la mirada en la situación. Hermanos, las situaciones hablan, las presiones hablan. Y cuando muchas veces la gente mira hacia la presión, cuando muchas veces la gente se enfoca en la presión, en la situación, hermanos, comenzamos a endurecernos. Yo hoy, mis hermanos, vi un video donde una persona en Ecuador le atacó el coronavirus en medio de la calle y murió. Murió, hermanos, y a los minutos otra escena donde esta persona, donde este ser humano lo estaban quemando vivo en la calle. Bueno, no vivo, ya estaba muerto, pero su cuerpo lo quemaron públicamente. Hermano, esto es algo que a cualquiera insensibiliza. Pero cuando yo vi esto, recordé las palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, donde Jesús dice que el tiempo de la tribulación que viene serán tiempos de terror como nunca ha habido en la tierra, ni lo habrá. Ahora, si eso me puso triste, si eso, hermano, me llegó al alma, yo sé que le llegó al alma y al corazón a todos los que lo vieron. Entonces quiere decir, mis hermanos, que el tiempo de la tribulación que viene, vamos a ver cosas peores que esa. Entonces, mis hermanos, este mundo siempre ha pasado por este tipo de periodos. Si usted estudiara lo que fue la Inquisición, si usted estudiara lo que fueron las cruzadas, para el que está allá atrás y no sabe lo que es la Inquisición, vaya a internet e investigue qué es la Inquisición y cuáles eran los instrumentos de tortura en la Inquisición. Y usted se va a quedar sorprendido y usted se va a hacer una pregunta: ¿cómo este mundo pudo pasar por un momento como ese? Pero lo pasó, fue un momento más difícil. Pero hermano, yo te quiero decir algo. En momentos difíciles tenemos que cuidar de no endurecer nuestros corazones por las cosas que estamos viendo. No endurecernos, porque Dios nunca deja de hablar. Dios siempre ha hablado en momentos difíciles. La voz de Dios, no hay situación en la tierra que apague la voz de Dios. Hermano, la palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios corre, fluye, y el consejo de Dios hoy más que nunca tiene relevancia para todos nosotros. Muchos mensajes que escuchamos antes de esta crisis sanitaria, muchos mensajes que yo estoy seguro que muchos quizás lo tuvieron en poco, hoy lo están recordando, porque ahora se han dado cuenta que necesitan ese consejo. Muchos, mis hermanos, que se volvieron atrás, hoy necesitan esa voz de Dios. ¿Por qué, hermano querido? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. En este tiempo difícil, Dios le habló a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto. Le dijo: habita en la tierra que yo te diré, y habitarás como forastero, porque yo estaré contigo y te bendeciré. Dios hablando en tiempos y en momentos difíciles. Muy bien, mis hermanos. La segunda lección que quiero compartir con usted a través de esta enseñanza es que en tiempos difíciles Dios prospera. Wow, quizás algunos dirán: pastor, qué palabra más extraña. Bueno, pero estuvo asociada con el tiempo difícil de Isaac. En el versículo 12, léalo conmigo. El versículo 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová.
Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Sabes, hermano, que esto pasó en medio de un caos? Mire, esto pasó en medio de una situación caótica. Esa siembra de Isaac fue en medio de un tiempo de hambre, en un tiempo donde todo el mundo huía a Egipto. Este hombre en obediencia se queda ahí en la tierra y este hombre, mis hermanos, comienza a trabajar. Dice que este hombre sembró en aquella tierra donde supuestamente había sequía. Este hombre sembró, dice la palabra del Señor, y ese mismo año cosechó a 100 por uno y le bendijo Jehová y el varón se enriqueció y fue muy prosperado. Muchos tenemos un concepto de que la prosperidad es tener mucho dinero, es tener opulencia. Muchos creen que prosperidad está asociada solamente con la riqueza, con la abundancia. Pero aquí, mis hermanos, la prosperidad de Isaac consistió en que en su vida se notó un resultado diferente al de los demás en medio de esa situación. ¿Quién puede pensar en prosperar en tiempos difíciles? Por lo general nadie. Por lo general la gente habla según lo que está viendo, pero aquí es donde entra el rol, el papel del hombre de fe. Hermano, fe es certeza de lo que se espera y fe es convicción de lo que no se ve. Isaac está sembrando en una tierra que está seca, que es infértil, pero Dios le dijo a este hombre, quédate en aquella tierra. Y este hombre ese año siembra, cosecha 100 por uno, es bendecido y es prosperado. Ahora, la prosperidad, la verdadera prosperidad, mis hermanos, es cuando la obra de nuestras manos es bendecida. Ahora, por eso yo nuevamente quiero recalcar el hecho de que nosotros no estamos en tiempo de vacaciones. Hermanos, este es un tiempo para predicar, para evangelizar. Este es un tiempo no para echarnos a dormir. Este es un tiempo de preparación, iglesia. Es un tiempo de consagración. Mire, yo te puedo decir, hermano, como pastor, este tiempo que tenemos aquí en esta cuarentena, creo que he vivido un desarrollo ministerial aquí dentro de mi casa. Pastor, ¿cómo? Si estamos en cuarentena. Sí, pero desde aquí, hermano, estoy trabajando. Desde aquí estoy aprendiendo lo que no había aprendido. Desde aquí estoy viendo detalles que nunca había visto. Desde aquí estoy desarrollando el ministerio de la enseñanza. Desde aquí estoy trabajando. Desde aquí estoy edificando. Desde aquí estoy exhortando. Desde aquí, mis hermanos, estoy haciendo la obra. Y esa obra el Señor la va a seguir prosperando. ¿Por qué? Porque en tiempos difíciles, hermanos queridos, Dios prospera. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Tú has detenido tu mano en este tiempo? Ahora, escúchame bien, muchos han detenido su mano. ¿Por qué? Muchos dicen no hay nada que hacer. Muchos hermanos están cayendo en la depresión. Yo hoy quiero decirte que no caigas en la depresión, que no caigas en la desesperación, que no caigas, hermano querido, en esa situación desesperante. No caigas en esa angustia. ¿Por qué? Dios prospera. Isaac pudo haber pensado, ¿qué voy a sembrar yo? Esta tierra es escasa, esta tierra es infértil, ¿para qué yo voy a sembrar? Pero sembró, porque ese es el hombre de fe. Ese es el hombre que mina con fe, que piensa con fe, y ese es el hombre que actúa y vive por fe. En este tiempo, mis hermanos, vamos a sacar algo bueno. De este tiempo vamos a sacar buenas conclusiones a pesar de lo que está pasando. A pesar de lo que está pasando, te quiero decir nuevamente que la prosperidad dice que la obra de tus manos está siendo bendecida. La prosperidad dice que nosotros estamos preparados para recibir lo que viene de Dios. Porque la pregunta es ahora, cuando esto termina, ¿cómo estaremos muchos? Cuando esto termina, muchos van a estar endurecidos. Cuando esto termina, muchos van a volver a su vida normal. Cuando esto termina, muchos van a seguir igual. Pero cuando esto termina, tiene que haber un cambio. Cuando esto termina, tiene que haber un cambio en la vida de todos nosotros. Y cuando esto termina, la mayoría de nosotros vamos a comenzar de cero. Cuando esto termina,
tú no puedes estar igual. Hermano, nunca detengamos nuestras manos de servir y de dar. Algunos quizás están pensando y están diciendo, yo voy a morirme de hambre en este tiempo. Yo te quiero decir, tú en este tiempo no te vas a morir de hambre. Los tuyos no se van a morir de hambre. Tú no vas a morir en este tiempo. Tu familia no va a morir en este tiempo. Por eso yo te digo, no tengas temor. No tengas miedo. No te detengas. Mira, hermano, si a ti te hacía falta aprender más de la palabra, empieza a crecer más en la palabra. Si a ti te hacía falta orar, empieza a orar. Si a ti te hacía falta evangelizar, evangeliza. Si hay un ser querido, alguien que Dios ha puesto en tu corazón para que tú le hablaras, le compartieras el mensaje de Cristo y no lo habías hecho porque estábamos viviendo un tiempo donde todo estaba bien y estábamos ocupados en otra cosa y no lo hiciste, yo quiero decirte, hoy es el día. Hazlo. Hazlo, hermano. Si Dios ha puesto en tu corazón sembrar en este tiempo, aunque se escuche un poco controversial a esta hora, si Dios ha puesto en tu corazón sembrar en este tiempo, hazlo, porque nada de lo que nosotros hacemos para Dios es en vano. Isaac, lo primero que hizo para Dios fue obedecer. Y quieres que te diga algo, no hay prosperidad sin obediencia primero. Hay muchos que quieren ser prosperados, pero no quieren obedecer. Isaac obedeció a Dios y en obediencia sembró y por eso cosechó a 100 por 1 y por eso prosperó y por eso Dios le bendijo, porque en la vida de este hombre había obediencia. Entonces, mis hermanos, en tiempos difíciles hay que seguir trabajando. En tiempos difíciles hay que seguir haciendo. En tiempos difíciles no hay que detenerse, porque las manos de Dios nunca se detienen. Las manos de Dios siguen trabajando. Las manos de Dios siguen bendiciendo. Las manos de Dios siguen extendiéndose a favor de sus hijos, a favor de su pueblo, a favor de los que obedecen. Cuando yo veo, hermanos, la historia de un hombre como José, un hombre que era el consentido de su padre, ese muchacho era el consentido de su padre, de pronto un día la vida le cambia. Sus hermanos lo venden como esclavo y el hijo que era el hijo querido ahora es un esclavo lejos de su casa. Y la vida de este muchacho pasa por varias facetas y a mí me llama la atención que en el libro de Génesis, cuando se habla de José, en esa vida de esclavo que ahora tenía, cuando él está en la casa de Potifar, cuando él está en la cárcel junto con el copero y con el panadero, hay algo que se menciona allí. La Biblia dice, y José, Dios prosperaba en su mano todo lo que él hacía. Entonces, ¿sabe qué, hermano? José nunca se detuvo. José, a pesar de lo que estaba viviendo, siguió trabajando, siguió fiel a Dios. Hermano, la prosperidad no está totalmente asociada con el dinero, con la riqueza. Hay gente que tiene mucho dinero, pero no es próspera. Hay gente que no le hace falta nada, pero no es próspera. Porque la prosperidad, mis hermanos, comienza cuando yo soy obediente a Dios, cuando yo obedezco a Dios, cuando yo camino en fe, cuando yo camino creyendo y cuando yo actúo creyendo, lo que yo hago con mi mano va a prosperar. ¿Sabe por qué? Porque hay un elemento importante. Estoy en obediencia. Entonces, hermanos, es tiempo de orar, es tiempo de seguir, es tiempo de ayunar, es tiempo de la palabra. Pero, hermano querido, que no se te olvide que también es tiempo de seguir viviendo en obediencia para que todo lo que tú hagas con tu mano, Dios lo prospere. Y la tercera lección, mis hermanos, es que en tiempos difíciles Dios bendice. Escúcheme. Las bendiciones de Dios no están asociadas a lo que pasa en la tierra. Las bendiciones de Dios no dependen de lo que pase aquí en la tierra. ¿Qué te quiero decir con eso? Que las bendiciones de Dios no hay situación, no hay crisis que la detenga. En este tiempo Dios te va a bendecir. Dios bendijo a Isaac y esa bendición de Isaac
donde Él se engrandece, donde Él se ve diferente, donde los hombres ponen su mirada en Él. Esa bendición que lo hizo ver a Él diferente en medio de un tiempo caótico, mis hermanos, estaba diciendo que el Dios a quien Él había obedecido, que el Dios a quien Él servía no estaba sujeto a lo que estaba pasando aquí. Porque Dios es Dios. Y Dios no tiene límite para bendecir. ¿Cuánto de nosotros no podemos decir que Dios nos ha bendecido en estos días? Dios nos ha bendecido. A todos nos ha bendecido. Dios ha extendido su mano. Hermano, no hay nada que detenga las bendiciones de Dios. Y yo te quiero decir algo. Si tú estás creyendo que ya se acabó todo y que te vas a morir y que estamos en cuarentena y que todos los comercios están cerrados, hermano, yo te quiero decir, yo en estos días estoy viendo hombres de Dios y siervos de Dios repartiendo comida, y los felicito a esos hermanos que están repartiendo comida, que están compartiendo con otros. Hermanos queridos, yo felicito a aquellos que están enviando sus diezmos, que están enviando sus ofrendas, que están ayudando a sus pastores. ¿Sabe qué, hermanos? Sigan así. Dios los va a bendecir. La mano de Dios sigue bendiciendo, haya crisis o no haya crisis. Cuando tú estudias la historia eclesiástica, tú te vas a dar cuenta que en medio de ese tiempo de oscurantismo, donde la iglesia tradicional tomó el poder y donde la iglesia tradicional sepultó las escrituras y puso por encima su tradición y asesinó en la Inquisición a cuanta gente se le oponían, en ese tiempo Dios guardó y bendijo a muchos fieles que en el siglo XVII sacaron la pureza de las escrituras a relucir. Porque la mano de Dios, mis hermanos, no tiene límites sobre esta tierra. Dios es Dios. Dios nunca se detiene. Por eso tú nunca dejes de obedecer. Por eso tú nunca dejes de trabajar para Dios. Ahora más que nunca, comparte este mensaje. Comparte el mensaje de salvación. Comparte la palabra. Por eso hoy más que nunca tú no dejes de oír la voz de Dios. Por eso hoy más que nunca tú no dejes de creer. No importa lo que está sucediendo, hermano. Tú sigue creyéndole a Dios. Sigue creyendo. No dejes que nada mate tu fe. No dejes que nada mate tu esperanza. No dejes que nada acabe con la convicción que el Espíritu Santo ha sembrado en tu corazón. No dejemos de sembrar. No dejemos de dar. Hermano, es tiempo determinante para dar, para sembrar. Isaac sembró y cosechó, dice la palabra, a 100 por 1 en un momento de crisis. ¿Sabe para quién es esto, hermano? Esto es para los que creen. Pero podemos ser personas que solo sembremos cuando todo marcha bien. Porque a veces es así. La gente siembra cuando todo marcha bien. Y cuando hay crisis, también hay que seguir sembrando. Por eso hay que romper con el temor a sembrar. Por eso hay que romper con ese temor y entender que Dios es Dios en el cielo y también es Dios en la tierra. Sembremos, mis hermanos. Sembremos, no importa la dificultad que estemos viviendo. Mantengamos la obediencia, la fe, la paz, la santidad y la consagración, porque en momentos difíciles Dios habla, Dios prospera y Dios bendice. Por eso, hermano, en momentos difíciles, Dios no se detiene. Él no está sujeto a lo que está pasando aquí en la tierra. Tiempo difícil es tiempo de obedecer. Tiempo difícil es tiempo de renovar nuestra relación con Él, porque fiel es el que prometió. Y en este contexto, Dios le recuerda a Isaac la promesa cuando le dice que habite como forastero en esta tierra, porque estaré contigo y te bendeciré. Le dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a tu padre Abraham. Dios no se olvida de lo que te prometió. Dios no se olvida de su palabra. Dios no se olvida de lo suyo. Dios no se olvida de los que creen. Dios no se olvida de los que actúan en fe. Por eso, en tiempos difíciles, es tiempo de seguir. Es tiempo de avanzar. No dejemos de orar.
No dejemos de recibir la palabra. No nos entretengamos. Sigamos adelante. Sigamos obedeciendo. Sigamos sembrando, mis hermanos. Porque en tiempos difíciles Dios habla. Dios prospera y Dios bendice. Padre, en el nombre de Jesús, bendice a todo el que ha escuchado esta palabra. Señor, bendice a aquellos que están pasando alguna necesidad. Bendice a aquellos que están pasando por alguna crisis. Bendice a aquellos que están pasando por un momento difícil. Extiende tu mano de poder y bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu presencia, que tu bendición no los abandone. Señor, levanta la fe del caído. Levanta el ánimo. Levanta el deseo de seguir adelante en cada uno de los que está oyendo, Padre, en el nombre de Jesús. Bendigo a la iglesia de Tanara. Bendigo a las iglesias de Panamá, de Honduras, de Ecuador, de Cuba, de Nicaragua. Los bendigo en el nombre de Jesús y a todos los de América Latina, amigos, hermanos que están oyendo este sermón. Les bendigo en el nombre de Jesús. Sigamos adelante hoy más que nunca, porque el Dios tuyo y el Dios mío es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y no está sujeto a nada de lo que pase aquí en la tierra. Dios te bendiga, paz, ánimo, fe, y sigamos adelante.